¿Cómo está? Muy bien. Los que pudieron en cierta forma sentir, chévere. Los que no, pudieron imaginarse. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes pasaron por el túnel vaginal de mamá felices de la vida? Nadie. A lo mucho se dilata, ¿cuántos son centímetros son? 10 o 8, entre 8 y 10, ¿no es cierto? Y pasar por ahí es un evento de dolor, sufrimiento. Toditos ustedes y yo, bueno, yo nací por cesárea, pero los que nacieron por el túnel vaginal saben lo que fue ese sufrimiento. ¿Se borró eso? No, está en el cuerpo. Y literalmente fue un evento traumático, literalmente. Está demostrado eso. Sí, fue un milagro, sí, pero hablándolo ya emocionalmente, fue un evento traumático. ¿Qué es el trauma? ¿Qué es un trauma? Es cuando la vida de uno está en peligro de muerte. Y pasar por ahí fue un momento de muerte. Porque incluso hasta ciertos segundos dejamos de respirar. Fue muerte al momento que cortan el cordón umbilical. Es un momento de muerte. ¿A qué se muere al momento que se corta el cordón umbilical? Esa conexión. Al momento que salimos de ese lugar, de ese líquido amniótico, donde todo era rico, sabroso, calientito, y salimos a un frío, está demostrado que el cuerpo recibe frío, y por eso que rápido los cubren con mantas o los ponen en la termocuna. Pero ese momento de transición, el cuerpo siente todos estos eventos, y todo eso queda en las memorias corporales. ¿Ok? Está ahí. Y claramente se conecta cuando Jehová Dios dijo a Eva, darás a luz con dolores. ¿Ok? ¿A causa de qué? De la separación de la esencia espiritual hacia la parte del ego. Cuando hay esa separación, aparece también el dolor y el miedo a la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, ¿de dónde nace este miedo a la muerte? ¿En qué momento nace? Corporalmente hablando, al momento de nacer. Entonces, todos tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? Porque es natural y humano, como parte de esta fragmentación entre el ser y también la parte humana del ego. ¿Estamos claros? ¿De dónde nace la parte psicológica, emocional, física, el miedo a la muerte? ¿Dónde nace el miedo a la muerte a nivel espiritual? Cuando Adán y Eva erran en el blanco y existe esa separación y genera culpa y vergüenza. Ahí nace este miedo a la muerte desde el nivel espiritual. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, el miedo a la muerte es esa fragmentación, esa separación entre nuestra esencia y nuestro ego. Es la separación entre la esencia y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. A nivel espiritual. Y a nivel humano, reconocemos es a partir del nacimiento. ¿Sí? Y desde ahí, y todo eso viene ahí en una interacción interesante. Entonces, todos tenemos miedo a la muerte. Es natural, ¿verdad? Pero es muy importante reconocer que si no nacíamos, no salíamos del vientre de nuestra madre, ¿qué pasa si no nacemos a los 9 meses? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Nos morimos. Nos morimos. O sea, sí o sí tenemos que salir. Si no salimos de ahí, morimos. Entonces, en realidad, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Es morir o vivir? ¿Sí me voy a entender? ¿Ok? Y ahí vienen todos esos dilemas y ahora vamos a analizar un poquito sobre esto. Un poquito, ¿no?
¿verdad? Muy bien, vamos a basarnos en el texto de Hebreos capítulo 2:15 que dice, traducción lenguaje actual, dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo pasaban de la vida con miedo a la muerte. Entonces, en este texto vamos a basarnos. Y de paso les digo, ¿el diablo tenía el poder sobre la vida y la muerte, sí o no? Porque aquí dice, en versículo 2:14 dice, y solo así podía morir, vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y mujeres. ¿El diablo tenía poder? Hay que entender la traducción. El único que tiene poder sobre la vida y la muerte, ¿quién es? Dios. Y luego vamos a analizar a qué se refiere. Porque si no, estaríamos hablando que el diablo tiene el mismo poder que Dios. Eso es imposible. Si no, ya dejaría de ser Dios. Muy bien. Entonces, ¿para qué dice que Jesús dice que vino a morar y a ser igual que nosotros, como hombre, de carne y hueso? ¿Y para qué vino? Para poder, ¿verdad? Por medio de esto, vencer a este sistema, a este poder, en cierta manera, que no era más poder sobre Dios, pero sí ese poder que reinaba o que existe en la psiquis, tanto emocional, psicológica, física y espiritual de las personas a raíz de la fragmentación. Entonces, en esa separación, ¿recuerden la separación? Entonces, a raíz de esto, vemos que caminando a través del túnel, y quise ponerlo el túnel, enfocarlo en este sentido. Cuando hablamos del canal vaginal, y Jesús atravesó ese túnel, y no solo a nivel de la muerte en la cruz, sino como humano atravesó a través del canal vaginal de María. María, cuando María tuvo a Jesús, ¿qué edad tenía aproximadamente? Los estudiosos dicen que entre 14 a 15 años. La pregunta es, ¿está lista una adolescente a esa edad para poder dar a luz biológicamente sin tantas complicaciones como una mujer de 24 o 25 años? No. No. Yo nací a los 16, 17 años, cuando mi mamá tenía 17 años, y aún mi mamá no estaba lista. Yo tuve que nacer por cesárea, por ese mismo sentido. ¿Ok? Imaginémonos a María. Entonces la pregunta es, cuando Jesús nació Jesús ahí directo ahí, y salió del canal, salió del vientre de María, nació con una sonrisa? ¿Qué creen ustedes? Dice la palabra que experimentó todo tipo de sufrimiento. Lo más lógico, y quítese a veces esa idea de pensar que no, Jesús todo eso, no. Jesús sufrió lo mismo que nosotros a nivel físico. ¿Tuvo hambre Jesús? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Tuvo sueño? Sí. Etcétera, etcétera. Y parte de este proceso, yo lo quería mostrar ahí y hacerlos que veamos, también atravesó este sufrimiento del nacimiento. ¿Ok? Vamos a desmitificar eso de pensar que no, así nomás no. Pasó por lo mismo que nosotros. Y más en una adolescente en ese sentido. ¿Ok? Entonces, la anatomía del texto, hablando de Hebreos, ¿verdad? Ya explicamos, la experiencia humana del sufrimiento no es solo un concepto literario. Representa básicamente la desorganización de la vida frente a la enfermedad, el duelo, la amenaza. En este trayecto se pierde la percepción de control y la claridad de sentido, generando un estado de servidumbre existencial. Entonces, en otras palabras, y hablando desde la parte clínica, ¿verdad? Habla del metaanálisis de Menzies, que básicamente halla que la ansiedad ante la muerte es un factor transdiagnóstico. El miedo a morir funciona como una fuerza anticipatoria que rigidiza la psiqui, multiplicando mecanismos de defensa y evitación. Entonces, en este sentido, hermanos, claramente, el túnel, como hablamos, es un fenómeno natural, netamente humano. Siguiente, es muy importante reconocer, como les explicaba, al momento que estamos naciendo, sí o sí pasamos por un trastorno de estrés
Luego, por un trastorno, por un tema de estrés, de un trauma. Y luego generamos el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? ¿Verdad? Donde hay diferentes formas, o los flashbacks que existen, los flashbacks a nivel físico, emocional, colores, sabores y todo lo demás, donde se queda impregnado ese dolor no resuelto. ¿Sí? Entonces, a eso se habla, ahí generamos esa ansiedad. Por eso es que cuando pasamos por este canal o nacemos, generamos ansiedad. Antes de eso es el miedo. Tenemos mucho miedo. Entramos en un sistema de nerviosismo y generamos la ansiedad. Entonces, cuando crecemos, ¿verdad? Ante todo esto, entonces el miedo a morir funciona como una fuerza anticipatoria y por eso es que al momento que vamos a nacer, quizás la mujer dice, puja, puja, porque quizás internamente no queremos salir de ahí, porque estamos en un lugar seguro, cómodo, ¿ok? Puja para salir. Y entonces, y si no salimos, tienen que hacer el corte para sacarnos, pero la cosa es que sí o sí tenemos que salir. Y entonces, ese evento es un tema de miedo. Y desde ahí nosotros comenzamos y activamos las memorias de un miedo anticipatorio. Entonces, cuando nosotros sentimos ese miedo a la muerte, son estas memorias que se activan desde ahí. ¿Ok? Se activan. Y en ese sentido, cuando seguimos pasando por eventos traumáticos, donde nuestra vida está en peligro, ¿qué sucede? Se activan estas memorias y van aumentando más, incrementando más. Y ahí por eso es que luego tenemos muchas enfermedades. Entonces, la muerte, desde la parte clínica, desde la parte psicológica, sí es un estado incluso de un problema de un trastorno mental, un estado psicopatológico mental, en cierta manera, porque es un miedo es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Anticiparnos ante algo que aún no sucede. Y en base a eso pensamos. Y en base a eso queremos tener un control para no poder morir. ¿Sí o no? Me voy a morir, hay que operarse, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque no quiero morir. Y hacemos una infinidad de cosas. Durante 20, 30, 40 años vivimos una vida completamente desordenada a nivel físico, emocional. Y cuando aparece el cáncer o las enfermedades, ¿qué hacemos ahí? Durante 20, 30 años vivimos de una manera de muerte emocional y física, de manera inconsciente. Pero cuando ya nos dicen, va a morir, ¿qué hacemos ahí? Ahí sí activamos. Hay que vender la casa, los terrenos, todo demás, ¿para qué? Para curar y no morir. Esa incongruencia e inconsistencia con humanos que vivimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Híjole, está complicada la cosa. Pues sí, eso pasa. ¿Sí? Todos pasamos por esa situación. ¿Sí? Entonces, es normal desde esta parte, por eso es que hablamos de la parte clínica, psicológica, emocional, y también desde esta parte, es muy comprensible esto. Y es por eso es que este tema es para tomar conciencia desde ahí. Yo no quiero enfocarme a hablar de lo que muchos ya han hablado, quiero hablar de esa parte muy práctica. Y que entendamos desde dónde nace esta situación. Y entonces, ¿Jesús atravesó esto? Sí. Analicemos el contexto de Jesús. Cuando Jesús nace, ¿cómo era el contexto social? ¿Cómo era el contexto social? ¿Era un contexto para él de tranquilidad, sí o no? Le estaban persiguiendo, le querían matar. ¿Recuerdan ustedes? Desde pequeño, antes de nazca, ya querían matarlo. ¿Sí o no? Estaba huyendo, era un contexto de huida. En el contexto familiar, cuando él nace, ¿cómo era el contexto familiar? ¿Era tranquilo? No. Porque incluso estaban cuidando un secreto. ¿Qué secreto estaban cuidando María y José? La difamación de que el hijo de Jesús no era hijo de José. No. Que Jesús no era hijo de José.
Entonces, guardaban ese secreto. Y guardar ese secreto que generaba también ansiedad. En ese contexto nace Jesús. De sufrimiento, de ansiedad, de preocupación. Más la parte biológica natural. ¿Sí me hago entender? En ese contexto nacemos todos. ¿Cuántos de ustedes, cuando nacieron sus papás, estuvieron presentes? ¿Cuántos de ustedes, al momento que nacieron, rápidamente fueron al pecho de mamá? ¿Cuántos de ustedes, al momento de nacer, nacieron en un contexto de salubridad funcional? ¿O cuántos tuvieron que nacer en el monte o un lugar donde no había un acompañamiento? ¿Sí me voy a entender? Todas estas son memorias que activan, se quedan ahí con estos miedos. Es natural. ¿Sí me hago comprender? Por eso es que y además nosotros nacemos con tres formas de reacción ante el peligro: huir, paralizarnos o luchar. Cuando en el momento que pasamos por este túnel, luchamos difícilmente, porque es mamá la que puja. ¿Sí? Entonces, muy importante reconocer estos miedos. Entonces, la anatomía del terror existencial existe, sí existe, todos tenemos eso. Y aquellos personajes que dicen que no tienen miedo, eso es mentira, porque el miedo es natural. Sí, es parte de la composición del ser humano. La forma como interpretamos al miedo y la forma de todas esas heridas y eventos traumáticos que hemos tenido sin resolver, y como a raíz de eso interpretamos la que vivimos, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hice esta pequeña dinámica de ir y atravesar, fue rápida. Yo le eché esto casi en un día completo, en procesos terapéuticos. Como yo les expliqué, yo nací por cesárea. Y los que nacemos por cesárea, nacemos de manera que natural o antinatural. Antinatural. Y obviamente eso tiene otros problemas a nivel psicológico. ¿Sí? Lo más natural y lo mejor es nacer por cesárea o por el túnel vaginal. Lo mejor es nacer por el túnel vaginal, porque se activan otras memorias también de supervivencia muy interesantes. Luego les explico. Entonces, todo esto es muy importante que reconozcamos. Entonces, es natural sentir miedo a la muerte, en ese sentido. Pero hay que reconocer que es natural sentir miedo a la muerte por todas estas memorias no resueltas, a nivel físico y emocional. Y a nivel espiritual, es natural miedo a la muerte por esa separación entre el ser, la esencia, que somos hechos de imagen y semejanza, con la parte humana, cuando pasó a raíz de la muerte, la vergüenza y la culpa que sintieron Adán y Eva al haber cometido ese acto de desobediencia. ¿Estamos claros? Es natural en ese sentido. Pero ahí viene Jesús. Y por eso es que cuando dice que el pionero, quien atraviesa la muerte, y la palabra original que leímos en el versículo 15 es la palabra akranoj, que es un iniciador absoluto, abstracto, describe a un pionero, líder o campeón que va adelante y abre una ruta salvífica que otros podían transitar. Jesús entró primero. ¿A qué se refiere que Jesús entró primero? En otras palabras, el versículo 15 dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese es el término que se utiliza ahí, ¿verdad? Y luego vamos a conectar con el 2.2. Pero algo muy importante, él fue el primero en ingresar en este espacio. Por eso es que la palabra en el original, akronojos, es que él experimentó todo lo que el ser humano ha experimentado. Y a través de esta experiencia, a través del ser de que Jesús fue 100% humano, 100% humano, 100% divino, ¿qué implica? Que parte de ser 100% humano, participaba de todo lo que acabamos de explicar. Y a través de experimentar todos estos momentos, claramente su objetivo era poder que el ser humano pueda atravesar de la muerte a la vida. Hebreos 2, ahí sí, 12:2, por favor. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento
sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Se conecta con el 12:2 y el 2:14 al 15. Y vuelvo a leer que dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo, que dice, igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía el poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Entonces, en este punto Jesús hace y trabaja y integra y es parte de esa naturaleza. ¿Para qué? Para que reconozcamos que Él experimentó exactamente, justamente lo que nosotros estamos experimentando. ¿Ok? Y Él lo hizo, no solamente no desde una Marte distante diciendo, bueno, sean salvos, sino que Él aparece, y algo muy importante, Él aparece para mostrarnos en principio cuál fue el principio o cuál fue el diseño original del ser humano. ¿Cómo fue el diseño original del ser humano? ¿Cuál fue el diseño original del ser humano? Que en su humanidad participaba de una relación ¿qué? Directa con Dios, que eran amigos y que esta parte ser humana con la parte divina estaban conviviendo en el mismo espacio. Vuelvo a repetir, hermanos, pónganme en atención, por favor. El diseño original, ¿cuál fue? Que la parte humana con la parte divina convivían en un mismo espacio, en armonía. ¿Cuál fue el diseño humano original? ¿Cuál fue el diseño original? La convivencia, la unidad entre lo divino y lo humano. ¿Qué es muerte espiritual? Es la separación entre lo humano y lo espiritual. Eso es la muerte espiritual. Es la fragmentación, es la división. ¿Estamos claros? ¿Qué es la muerte física? Es la separación, en cambio, entre la parte física y álmica. ¿Estamos claros? Entonces, antes de la muerte física, ¿qué existe? La muerte espiritual. Y luego viene la muerte física. Entonces, la muerte espiritual es la separación, la fragmentación entre lo humano y lo espiritual. ¿Estamos claros? Y la muerte física es la separación entre lo corporal con lo álmico. ¿Estamos claros? Perfecto. Cuando Jesús viene, el acronos, es básicamente, es mostrar, Él era 100% divino y 100% humano. Y entonces Él viene para conciliar. ¿Para qué? Para unir, para integrar el diseño original. ¿Cuál fue el diseño original? Lo humano y lo divino eran juntos. Pero es que Jesús era humano y divino. ¿Estamos claros? Entonces, Él viene para darnos vida y vida en abundancia. ¿A qué se refiere? Para mostrarnos y volvernos a unir desde la parte espiritual. En otras palabras, ya no son más mis enemigos, ahora son vuelven al diseño original. ¿Ok? Es por eso que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos aceptando este principio espiritual. En Jesús, Él muestra que lo divino y lo espiritual, que lo divino y lo humano son uno. Se unen. Y eso es el camino espiritual. Ya no estamos separados. Entonces Jesús lo que hace, a veces nos damos cuenta cuando dice, Jesús vino a salvarme de los pecados. Sí, ¿por qué sigues pecando? No. Jesús vino es para mostrarnos y llevarnos nuevamente a esta unión, al paraíso nuevamente. Y otra vez, no es que el reino ya viene, es que nos lleva nuevamente al reino, nos muestra el reino para vivir en el reino.
¿Sí me voy a entender? Nosotros no estamos esperando un reino como otras creencias. El reino ya está cuando aceptamos esta verdad. ¿Sí me voy a entender? Porque si estamos esperando un reino que venga después, es más, si estamos esperando un cielo después, probablemente hay una discordancia y una incongruencia entre lo que explicamos. ¿Sí me voy a entender? Porque si estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador y Él cumple este papel de mostrar estas dos verdades en una, y a través de esta verdad ingresamos a este estado, prácticamente estamos entrando ¿a dónde? Al paraíso, al cielo. Estamos ya nuevamente en esa unidad. No sé si me hago comprender. ¿Sí o no? Pero ustedes dirán, no, pero entonces, claramente. Luego viene la parte, pero estamos claros en esto, ¿no? ¿Para qué viene Jesús? Para mostrarnos este diseño. Y algo interesante, por eso es que cuando dice en el 2, Hebreos 12:2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús o nuestra esperanza, pues de Él viene nuestra confianza y es en quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora es sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, Él cumplió este punto porque Él reconcilió. Entonces, Él tuvo que pasar por todo este sufrimiento humano, desde el nacimiento y todo demás, pasar por todo tipo de tentación, pruebas y tanta cosa, tentaciones, fue sacrificado como cordero pascual en esa muerte en la cruz, y al hacer todo este proceso, demostró que entre lo humano y lo divino había esa reconciliación, esa unidad. Fue el cordero pascual. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? A eso se refiere en este sentido. Por lo tanto, las personas traumatizadas, todas ustedes y yo, y todas las personas, necesitan orientación, seguridad y una referencia confiable para no quedar fijadas al temor y la evitación. El camino cristiano no comienza con nuestra capacidad de resistir, sino con el eje de regulación espiritual que nos ofrece nos ofrece la presencia de Cristo. En otras palabras, lo que Él atravesó, nosotros también lo estamos atravesando. Pero no solo, ya no para ser salvos, sino porque somos salvos. Ya no para ser vistos por Dios, sino que ya somos vistos por Dios. Ya no para ser aceptados por Dios, sino porque ya somos aceptados con Dios. Ya no para ser reconciliados con Dios, sino porque ya estamos reconciliados con Dios a través de Cristo. ¿Sí estamos claros en ese sentido? Por eso es que Él atraviesa primero todo esto para que nosotros podamos tener ese acceso completo en ese sentido. Entonces, la vergüenza y el sufrimiento extremo, ¿verdad? Y la realidad del oprobio. Cristo soportó la cruz y despreció al oprobio. Conoció el rechazo absoluto, la exposición corporal pública y la humillación social más desagradable de su época. Recuerden que para el Imperio Romano, ejecutar a una persona en la cruz, ¿qué significaba? Significaba que este ser humano que estaba siendo crucificado en la cruz, ¿qué era? Lo peor. Era lo peor. O sea, era la basura, era la escoria, era la podredumbre. ¿Sí? Eso representaba para los romanos que alguien muere en esa cruz. Y por eso es que es muy importante reconocer que Él ya pasó por eso. Y por eso te está diciendo hoy mismo, ya no eres basura, ni eres podredumbre, ni eres malo. Ya no eres indigno, porque Él ya pasó por todo eso. O sea, Él, por eso dice eso, Él cargó con todo eso. Y por eso es que cuando tú oras, oh Señor, soy indigno ante ti, estás haciendo una herejía y un rechazo a lo que Él ya hizo. Es que es humildad, eso no es humildad. Eso no es humildad, hermanos. Es desconocimiento y orgullo. ¿Sabes por qué es orgullo?
o sea, todo es todo lo contrario de lo que ahora haces en tus oraciones o predicas, que eres indigno, sucio y perverso. Es todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque primero estás desconociendo este acto de Dios en la cruz. Por eso es que claramente dice, Él ya cargó con todo eso. O sea, tú ya no eres eso. O sea, ya no eres la basura humana, desconectada de tu verdadera esencia. Ahora eres especial tesoro. La niña de sus ojos. Entonces, y psicológicamente está comprobado que cuando seguimos en ese punto, y claro, y entonces, ¿qué es orgullo? El orgullo es decir, yo por mis propios actos puedo valerme. Y Dios y Jesús dice, ya eres valioso desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya no pruebes nada, vive lo que ya eres. ¿Sí me hago entender? Y entonces, en ese sentido, la muerte, en cierta forma, hablando ya psicológicamente, es una forma de decir, por eso es que incluso si les dijera a ustedes, escriban 5 cosas que harían hoy día si mañana se mueren. Iría a hablar con esta persona, pediría perdón, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿por qué no lo has hecho anteriormente? Y parte de la muerte es justamente esto. Porque todavía queremos seguir probando y resolviendo cosas que no lo hicimos desde el orgullo. ¿No les me hago comprender? Y yo le hablo por todos. Entonces, fíjese en esto. Si usted fue rechazado, humillado, lastimado, todo lo que usted sea, ella lo pasó y sabe lo que es eso. ¿Ok? La evidencia científica contemporánea, según unos expertos, que encontraron una asociación moderada significativa entre vergüenza y síntomas postraumáticos. Pei subraya el papel robusto de la vergüenza en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático complejo que es con la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que esta vergüenza, esta culpa que seguimos cargando por sentirnos rechazados, humillados, porque sí lo tenemos, y no ha sido resuelto, sanado, primero por fe y segundo por procesos de trabajo, de sanación a través de la gracia, nos quedamos ahí clavados y esto nos genera ¿qué? Culpa y vergüenza. Voy a repetir. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tuvieron? Culpa y vergüenza. ¿Qué hace nuestros eventos traumáticos, especialmente cuando nos humillan, nos rechazan, nos traicionan, nos abandonan desde muy pequeños? ¿Qué hacen nosotros? Nos hace observar como personas bajo autoestima, malas, indeseables, ¿verdad? Y eso nos lleva a la culpa y la vergüenza. Y nos quedamos ahí. Y esto genera estos eventos de estrés postraumático. Y cuando aparece el tema del miedo a la muerte, o el tema de la muerte, son formas de quedarnos anclados y asociados a estos eventos, no resueltos. Porque la culpa y la vergüenza genera mucho miedo. ¿Dónde nace el miedo? ¿Y la culpa y la vergüenza dónde nace? En la separación entre lo divino y lo humano. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir en esta integración y sanando estas heridas, ¿qué pasa con la culpa y la vergüenza? Son sanadas. ¿Y qué pasa con la muerte? Ya va, ¿verdad?, teniendo otro matiz. Porque reconoce que la muerte ya no es un paso de castigo o de sufrimiento. Sabe que es un paso de trascendencia a algo mucho más poderoso. ¿Sí me hago comprender? Entonces, ¿por qué los cristianos tenemos miedo a la culpa y la vergüenza? ¿Qué tenemos miedo a la muerte? Muchos tenemos porque todavía estamos viviendo en ese estado de culpa y vergüenza. Porque obviamente estamos en la iglesia 20, 30, 40 años, pero seguimos en el sistema religioso de culpa y vergüenza. Seguimos orando, seguimos predicando y seguimos enseñando que somos perversos. Somos inservibles. Y tanta cosa. ¿Ok? Y lo que le estoy diciendo yo, sigo trabajando, por si acaso, hermanos. Yo ahorita estoy trabajando en parte de unas heridas, estoy trabajando eso de no verme menos. Porque parte de verme menos
y si lo soy muy sincero, es que muchos de mis proyectos se encuentran estancados. ¿Adivinen por qué? Porque aún me siento que no puedo. Primero, que no puedo. Aún me veo que no tengo los habilidades, dones. Segundo, ¿por qué creen? Porque aún en mi inconsciente está el hecho de querer hacerlo para recibir la aprobación ¿de quién? De las personas y la validación. ¿Ok? Y sigo trabajando en eso, hermanos. ¿Sí? Sigo trabajando. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, en este sentido, el creyente encuentra en Cristo a alguien que atravesó el túnel de la vergüenza sin ceder a su poder ni quedar ontológicamente definido por ella. En otras palabras, él no se quedó con la estructura o la filosofía o el pensamiento o el estado del humano fragmentado, sino del humano que está unido y fusionado con la parte divina. Ok, Colosenses 2:15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros de su desfile victorioso. Entonces, recuerden ustedes que la cruz representa el punto máximo de humillación, violencia y aparente impotencia divina. Cristo no bordeó la oscuridad, la habitó hasta el final. Y el habitarlo, el triunfus, el exhibirlo, ¿verdad? Porque en el tiempo romano era la forma de desfilar, de exhibir, porque llevaban a sus esclavos, a los prisioneros de guerra y todo demás, y a pasarlos incluso por las calles cargando su cruz a los reos. Eso era una forma de exhibirlos públicamente, era una forma de humillación, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Jesús resucita, este patíbulo, el símbolo de degradación, se convierte en el carro de victoria. En otras palabras, lo exhibieron públicamente ante la vergüenza y la humillación, porque eso era un símbolo de triunfo para los romanos. ¿Sí o no? El exhibirlo y el matarlo en una cruz o llevar a la expresión era un símbolo de triunfo y de que eran los mejores, digamos, y que sobre ellos no había nadie más. Pero paradójicamente ese camino que les llevó hacia la oscuridad, hacia la muerte, por ese mismo camino Jesús resucita. ¿Qué? ¿Regresa qué? Resucitado. Entonces, en otras palabras, lo que ellos usaron para humillar, lacerar, demostrar ese triunfo, por ahí mismo Jesús vence todo eso porque les demuestra que eso no lo venció, no lo destruyó. Al contrario, atravesó eso para poder mostrar su victoria, para cambiar el sistema. Entonces, en este sentido, hermanos, los poderes fueron desarmados y exhibidos. El mal no desaparece de inmediato, pero pierde su pretensión última y de autoridad decisiva. En el contexto habla de que probablemente había diferentes formas de ascetismo, misticismos, que hablaban de cómo vencer la muerte en Colosenses. Y habla de sus poderes. ¿Ok? Y luego lo que Pablo trata de mostrar es que, o muestra, es que solo a través de Cristo hay esa victoria. Porque muestra su humanidad y su divinidad. Pero en este punto, y quiero rápidamente aplicarlo, tal vez las heridas que traemos, tal vez las personas que nos laceraron, nos lastimaron, nos humillaron, cualquier cosa, cuando pretendieron destruirnos de manera consciente o inconsciente, esa historia que probablemente se muestra como el fin de nosotros. Es más, quizás muchos de ustedes pueden estar pasando por eso. Es decir, esto me acaba, me destruye en este momento. Pero justamente si atravesamos ese camino de esa oscuridad, ese momento de dolor, lo atravesamos a través de Jesús, ¿qué va a pasar a través de eso? Vamos a resucitar a una mejor versión de nosotros. ¿Sí me hago comprender? O sea, por eso es que incluso Jesús dice, el que quiera seguir mi camino, ¿qué dice? Cargue su cruz y sígame. Se refiere a este punto. O sea, ya cargamos la cruz ya no para ser salvos, sino ¿para qué? Para ser transformados y evolucionados. Para demostrar que todo esto ya tiene un propósito de bendición. ¿Ok? Porque ahora ya no cargamos la cruz para mostrar y ser salvos. Ahora cargamos la cruz para demostrar cómo lo divino transforma y sana lo humano y muestra su mejor versión.
¿Sí me hago comprender? Reconociendo que nuestra historia humana no es una escoria. Al contrario, que con lo divino esto se muestra, que esta sombra y esta luz muestran la grandioso de lo que Dios ha hecho con nosotros, así como hizo con Jesús. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nuestra historia, nuestro ser, por más que los poderes, llámenlo mundanos, por más que los poderes políticos, sociales, por más que los poderes de la violencia y tanta cosa que existe en la actualidad, quiera destruir al ser humano, especialmente a los que están decididos a confiar y seguir este camino, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor. Al contrario, vamos a ser nosotros fortalecidos y transformados. Otra vez, no para demostrar nada, sino para mostrar lo que ya somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, cuando usted vaya a hacer algo, recuerde esto, lo hago no para demostrarle nada a nadie. Lo hago porque eso soy en Dios, en Cristo Jesús. Y cuando alguien quiere decir, hazlo para que los demás vean, usted dígalo, no. Yo lo hago porque la gloria de Dios ya vive en mí. Y desde ahí lo voy a hacer, independientemente. ¿Sí? Y él dígale, yo lo hago porque me veo a través de los ojos de Dios. No me veo a través de los poderes celestiales o humanos que quieren exhibir y mostrarle a uno como una pieza de triunfo, no. Sino, ¿verdad? Que en Cristo Jesús somos ese especial tesoro. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Por eso es que Él atravesó todo eso para mostrar eso, para mostrarnos eso. Y por eso es que el Triunfus habla de que lo que el humano fragmentado quiere mostrarlo como triunfo, o las exigencias humanas, Dios lo muestra desde otro punto, mucho más glorioso y más profundo. Entonces, el sufrimiento no es solo individual, el miedo y la vergüenza se extienden a los vínculos. Entonces, Reis muestran que el trauma puede transmitirse intergeneracionalmente y que la salud familiar media parte de ese impacto. Hayes demuestra que la regulación emocional es dinámica y corregulatoria. En otras palabras, Colosenses, ¿verdad? Está escrito bajo esta comunidad de amenaza, pero algo muy importante. Cristo, ¿qué hizo Cristo? Y eso es muy importante y reconocerlo. Cristo, siendo un Dios, ¿qué decidió? Desde la parte sistémica, vincular, ¿qué hace Él? Baja, ¿para qué? ¿Formar qué? Relaciones vinculares, para generar vínculos. Porque a través de los vínculos, probablemente recibimos heridas, pero a través de los vínculos también se demuestra esa transformación. Entonces Jesús formó un vínculo con su madre, con su padre, con su familia, con sus hermanos, luego con sus discípulos, y sigue con esos vínculos, porque a través de eso se transforma lo que traemos a través de nuestros vínculos transgeneracionales. Y insisto en esto, hermanos, hasta la quinta generación o séptima traemos vínculos rotos, fragmentados y traumas no resueltos. Y que muchas veces, muchos actos que nosotros cometemos son por pura lealtad hacia nuestros familiares o mandatos. ¿Sí? Entonces, y que muchas veces en la muerte de nuestros familiares o lo que sucedió anteriormente, ya sea por asesinatos, lo que sea, abortos y lo que sea, muchas veces en esos vínculos inconscientes que traemos, muchas veces vivimos pagando o vivimos inconscientemente vinculados a eso desde el dolor, desde el miedo, desde el sufrimiento, atados a historias no resueltas. Por eso es que Jesús viene para sanar estos vínculos y es por eso que establece la iglesia, para sanar los vínculos. La iglesia no debería sustituir a la familia. La verdad, no debería la iglesia sustituir a la familia. Porque la familia debe ser, en esencia, Dios creó la familia para que sea el lugar seguro. Pero lastimosamente, por muchas cosas, en muchos momentos la familia no se convierte en un lugar seguro.
Hoy por hoy hay estudios científicos que muestran que la familia muchas veces en ambiente de violencia existe mucho daño a nivel emocional, espiritual y psicológico. Y es por eso que la iglesia llega a ser ese medio por el cual busca sanar esto. ¿Sí? Pero también hay una correlación muy interesante. Mientras yo no sane mis vínculos familiares desde la gracia, mis relaciones en la iglesia van a ser de la misma situación. En otras palabras, aquellas personas que queremos sustituir la iglesia por la familia, estamos solamente usando como instrumentalización la iglesia y no estamos generando esa sanidad. Por eso es que Pablo a Timoteo le dice, el líder, y no hablo de solo líder, hablemos del cristiano y cristiana, que no exista, no esté en armonía, o sea, no tenga un liderazgo espiritual consigo mismo, no puede, y eso se demuestra en la forma como no lidera su espacio, claramente no está en la capacidad de decir que está liderando o puede liderar, ministrar. ¿Sí me hago comprender? Lo estoy de una vez traduciendo. Literalmente dice que el hombre que no lidera a su familia no puede liderar la iglesia. Vamos a traducirlo, contextualizarlo. Es decir, hombre o mujer que no muestre su liderazgo espiritual en la forma como se relaciona con su familia, teniendo relaciones saludables, sanas, es muy difícil o imposible que pueda ministrar de manera sana y funcional dentro de la iglesia. Y por eso llegamos a la conclusión, ¿por qué las iglesias nos fragmentamos, nos dividimos y vivimos en caos y conflictos? Porque desde el ego y religiosismo es más fácil ministrar muchas veces que ministrarse a uno mismo y ministrar las relaciones con nuestras familias. Por eso es que las personas que ministramos de una forma u otra, donde más nos genera incomodidad o a veces dolor, son nuestras relaciones familiares, porque ellos conocen quién somos en realidad. ¿Sí me va a comprender? Entonces, por eso es que es muy importante, hermanos, reconocer eso. Y por eso es que la palabra, y Pablo les dice a los, necesitan ministrar desde ahí. Hay una corriente de la Iglesia de Cristo que habla de poner ancianos en todas las iglesias. Como que el tener ancianos sería una forma de ser la iglesia del primer siglo. Ese es un pensamiento demasiado distorsionado. Porque en un contexto diferente, las iglesias necesitan ancianos y ancianas, cristianos y cristianas, que sean mayordomos a nivel espiritual y que esto se vea en casa. Porque si eres un cristiano que impones la iglesia, la doctrina, desde la violencia, desde el castigo afectivo, desde el distanciamiento afectivo y tantas cosas, por medio quieres imponer para mostrarte ante los demás hermanos de la iglesia que lideras tu iglesia, en tu casa, y que tienes la posibilidad de tener una posición en la iglesia, eso es netamente orgullo, vanidad y narcisismo. No hay el primer amor. ¿Cuántos de los ancianos que están y se ponen en las iglesias, cuántos, cuando uno habla con las esposas o los hijos, se ven hijos muy lastimados y fragmentados? Lastimosamente en la iglesia de Cristo no existe un estudio donde se hable y se muestre estudios de las esposas cómo se sienten a nivel físico, emocional, mental, sexual y todo lo demás, ni los hijos. Les aseguro que si hiciéramos un estudio profundo de eso, veríamos que nuestras iglesias posiblemente están con líderes en ese sentido, pero estas familias no están siendo ministradas. Por eso es que Jesús viene primero a ser hijo, hermano, para luego ser maestro. Y es muy interesante que él tuvo una relación muy profunda con sus padres y su madre y sus hermanos, para luego ser ministrar, porque él está claro, y por eso es que él atraviesa la humanidad para generar esos vínculos. Hermanos, al decirles eso, yo no estoy diciendo que soy el mejor, el hermano que tiene unas relaciones muy funcionales con mis hermanos y mis padres, pero estoy aprendiendo a hacerlas. Me encantaría decirles que tengo una relación, pero espectacular, no la tengo, estoy aprendiendo a hacerlas. Pero puedo decirles que cuando fui líder de la iglesia,
mis relaciones con mi familia eran muy pésimas. Y una de las razones que me llevó a decir, hago un lado, fue esto, de entender esto. Y lo hablo desde la experiencia cuando digo que no hay esos estudios. Y no lo van a hacer claramente. Sí, me refiero a nivel general. Porque pensamos que con el título de ancianos estuvo. Eso es una falacia. Creo que la iglesia organizacional a nivel espiritual y profunda va a ser cuando tenga este tipo de vínculos, hermanos. Donde estos secretos de violencia física, psicológica, sexual y todo lo demás sea sanado y transformado. Y no tengamos líderes que guardan esos secretos acá o imponen esos secretos en familia o son agresores en estas familias y luego vienen a la iglesia y ¿qué hacen? Repiten los mismos patrones, obligando a las víctimas a repetir esos patrones. Y no estamos hablando de una iglesia organizacional doctrinalmente verdadera. Estamos siendo parte del sistema de corrupción, donde los poderes de maldad gobiernan muchas veces a los hermanos. ¿Será? Ya no les gustó, parece. Me animó. Entonces, para terminar, ahí terminamos con ese punto muy interesante. Él tiene las llaves, pero fíjese en la palabra, dice, yo soy el que vive. La palabra en griego es josón, ¿verdad? Y que participa del lenguaje divino de vida inagotable e indestructible. No es mera resucitación temporal o continuidad biológica, nada de eso. Es algo indestructible. Y claramente, lo espiritual, lo divino, no va a ser destruido. Y algo interesante en todo esto, si bien es cierto, como humanos tenemos un inicio y un fin, pero a nivel espiritual no tenemos ni principio ni fin. Nuestra alma quizás tenga un principio, pero no va a tener un fin. ¿Sí me van a comprender? Porque va a seguir una transformación. Pero algo interesante, entonces me gusta un punto que leía, que nosotros nosotros somos lo infinito, no, somos lo eterno dentro de lo finito. No voy a explicar eso porque está largo. Pero lo interesante de todo esto es que tenemos un principio y no un fin dentro de la eternidad. Por eso esta palabra Jasón significa eso, básicamente, el que vive. En otras palabras, ¿sí? Que no será destruido. Y nosotros somos parte de esto. No seremos destruidos, absolutamente, para nada. El primero y el último. Recordemos que Jesús se describe como el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Demuestra que quien habla no es un mártir derrotado, sino el Señor soberano de toda la historia. ¿Y adivinen qué? Nosotros, al ser parte de esto, también somos parte de esto. Llegamos también a ser el principio y el fin. ¿Por qué? Porque somos parte de esta divinidad, parte de esta humanidad, y también participamos desde el principio hasta el final de todas sus bendiciones. ¿Cuál fue el principio? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál será el final? ¿Cuál es lo último? Cuando trascendamos a nivel físico. ¿Sí me hago entender? Por eso somos del principio y también somos del final. ¿Ok? Yo sé que para algunos va a ser herejía, alguna cosa por ahí, pero es para que lo reflexionemos, lo analicemos. Porque no tenemos muerte. Básicamente nosotros no tenemos muerte espiritual, porque estamos vivos a través de Josón, en el griego. Y por eso es que Jesús dice, yo tengo las llaves del poder, ¿verdad? Por lo tanto, representa la potestad efectiva total para abrir, retener y liberar. La muerte rinde cuentas, que no es una esfera autónoma. En otras palabras, el quien tiene poder sobre todo es Dios. ¿Ok? Pero sobre todo, quien toma la decisión de ser bendecido, somos nosotros. A través de la libertad que Dios nos ha dado de escoger la muerte o la vida. ¿Ok? Entonces, fíjense en el poder que tenemos nosotros.
Dios nos da el poder de la vida. Está ahí. Pero al final también nos respeta nuestro poder. Porque nos trata con dignidad, desde el amor. ¿Sí? Y Él claramente dice, yo quiero que escojan la vida. Porque yo tengo el poder sobre todo esto. Y al final nosotros también participamos de este poder, hermanos. ¿No se dan cuenta? También participamos de ese poder. Porque se nos da a nosotros la facultad de decidir. Y también tenemos poder. Por eso es que participamos completamente de su naturaleza. Y entonces, si participamos de esta naturaleza, ¿cómo nos vamos a ver? Como escoria, basura y todo demás, ¿no? Somos seres divinos, humanos, y somos especial tesoro. ¿Sí, hermanos? Entonces, básicamente la muerte, ¿verdad? Según Cristal, desde la psicología existencial habla de que Cristal sostiene que la elaboración del significado ofrece un marco útil para integrar experiencias altamente estresantes dentro de una visión más amplia de la vida. En otras palabras, hay que reconocer que traemos las memorias humanas del miedo a la muerte. ¿Traemos? Sí. Pero también reconocer que a través de la gracia son sanadas y transformadas. Y también reconocer que a través de la muerte hay una esperanza mejor. Fíjense, si no salimos del vientre de nuestra madre, ¿qué pasa? Nos morimos. Salir del vientre de nuestra madre significa salir a otro universo, a otro mundo. ¿Para qué? Para crecer, trascender, evolucionar, para vivir. ¿Qué será la muerte física entonces? ¿Será el fin de todo? Al contrario, es el cambio hacia algo mucho mejor. ¿Sí me hago comprender? En otras palabras, la muerte es el portal hacia algo mejor. Entonces, a eso se refiere que eso permite a las personas, al integrar esta información, esta esperanza, que a la muerte la miramos desde otro aspecto. Tengo miedo, claramente, pero sé que después viene algo mejor. Estoy pasando por este problema muy doloroso, muy conflictivo, sí, pero sé que después de pasar este camino oscuro de muerte que estoy viviendo ahorita a nivel de un problema que estoy viendo, si sigo avanzando en fe, viene algo mejor. ¿Sí me hago comprender? Esa es nuestra esperanza. Ahora, si usted está en lo mismo y lo mismo es porque todavía no ha atravesado la oscuridad. Eso nos pasa a nosotros. Entonces el dolor sigue siendo real, pero deja de ser una prisión hermenéutica. La experiencia no se cierra sobre sí misma. Entonces la fe en Cristo reubica la herida dentro de una historia infinitamente más grande que el miedo y el trauma. Reconocer que nuestras heridas, el trauma, es parte del plan divino que acordamos con Dios para poder transformar y trascender a algo mucho más poderoso, para que se muestre su gloria. Entonces, hermanos, la triada trágica y sentido. O sea, hay un psiquiatra que es Viktor Frankl, lo uso mucho y me gusta su forma de ver, pero sin embargo él habla sobre la triada trágica. El ser humano está para sufrir, culpar y muerte. Pero allí hay un cambio interesante en Cristo. La victoria corporal de Cristo dota a la existencia en sentido incondicional, suprasentido. El túnel de la vida y la vulnerabilidad temporal no son un viaje hacia la nada, nihilismo, sino hacia la eternidad. En otras palabras, hacia esa transformación. La fe no suprime el miedo, pero le quita su pretensión absolutista sobre la mente humana. ¿Ok? Entonces, después de la muerte, existe algo mucho mejor. Y quizás muchos de mis colegas psicólogos se quedan con esto. Con esto. Y posiblemente hacemos algunos tipos de técnicas para esperar la muerte. Y para aquellos que no creen que hay algo más allá de la muerte, les cuesta mostrar cómo esperar la muerte. Pero para quienes creemos en Cristo Jesús, ya sea terapeutas, consejeros, lo que sea, ¿verdad? Mostramos todo este camino, ¿verdad? Para que Él pueda superar esos traumas y dolores, para mostrarse ante la muerte como la puerta hacia algo trascendental
y superior. Por eso es que Pablo decía, si muero hoy, ¿qué decía Pablo? Pablo decía así, para mí morir es ganancia, porque él sabía que la muerte era un paso hacia algo mucho más poderoso. Porque la muerte entonces para nosotros como hijos de Dios no es el fin, ni es lo trágico. Al contrario, es exhibir el triunfo en Cristo Jesús en nosotros, de lo quien somos en Dios. ¿Ok? Pues hermanos, la redención cristiana no niega la oscuridad del túnel, ni exige un triunfalismo emocional. Enseña que Jesucristo entra en nuestra vulnerabilidad, atraviesa la noche de la muerte y emerge victorioso, abriendo un horizonte objetivo de libertad frente al miedo. La última verdad sobre el ser humano no es la muerte, sino la vida del resucitado. Porque eso muestra cuál es nuestro diseño original. ¿Cuál es nuestro diseño original? Humano y divino juntos. ¿Y cuál es nuestro diseño original? Que la muerte no es el fin. Que a través de Cristo Jesús fuimos reivindicados y que también seremos resucitados. Hablando de esta parte hacia algo trascendental y superior. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, hermanos y hermanas, la muerte, los sufrimientos que tenemos es natural, pero son la evidencia de nuestra humanidad, pero también son evidencia de temas no resueltos. Y por eso es que día a día el Señor nos llama a que resolvamos a través de nuestras relaciones vinculares, los pendientes, lo que tenemos actualmente y también incluso con nuestra herencia transgeneracional. ¿Sí? Esa es la invitación para cada uno de nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Y que podamos trascender, resucitar en todo tiempo y en todo lugar esta gran bendición. Entonces, hermanos, vamos avanzando en este túnel, atravesando la oscuridad que es momentánea, pero que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que nuestra divinidad en Dios está presente. Que la gracia de Dios continúe en nuestras vidas.